En la imponente mansión de los del Valle, el nombre del marqués don Raimundo resonaba en los salones, como sinónimo de poder y respeto temido. Era un hombre de postura rígida, mirada helada y un orgullo tan inmenso como sus tierras cultivadas por esclavos, que jamás se atrevían a alzar la vista en su presencia. Don Raimundo creía que el honor de una familia noble se medía por la apariencia, por la elegancia y por la capacidad de mantener las apariencias. Ante la alta sociedad, cualquier desliz era motivo de vergüenza, cualquier debilidad, un castigo seguro. Isabela, su única hija, creció bajo la sombra de ese orgullo cruel. Desde niña, escuchó palabras duras que herían más que cualquier látigo. Don Raimundo la miraba con desprecio, no por falta de virtudes, sino porque su cuerpo no se ajustaba al estándar que él consideraba digno de una dama noble. Isabela era una joven de rostro delicado y mirada triste, pero en su cuerpo llevaba las marcas de una vida privada de afecto y aceptación. Su peso, a menudo usado como motivo de burla, era para el marqués su mayor deshonra, mientras los demás jóvenes de la aristocracia mostraban con orgullo a sus hijas esbeltas y graciosas en bailes y cenas. Don Raimundo escondía a Isabela como si su existencia fuese una maldición. Jamás le permitía ocupar un lugar de honor en las fiestas de la nobleza. Cuando, por obligación, tenía que llevarla a algún evento, se aseguraba de colocarla lejos, muy lejos de las miradas principales, como si así pudiera borrar su presencia. Las sonrisas de Isabela eran raras y breves. Había aprendido desde pequeña a guardar silencio ante los insultos, a ocultar las lágrimas y a aceptar el cruel destino de vivir al margen, condenada por su propia carne, ignorada por quien debería haberla amado. Para el marqués, no importaba si su hija tenía un alma noble, un corazón bondadoso o pensamientos sensibles. Para él, solo la apariencia otorgaba valor y respeto. Isabela se convirtió, a los ojos de su padre, en una carga, una fuente constante de humillación silenciosa. Ninguna propuesta de matrimonio había llegado jamás, porque la fama de su aspecto y la severidad de su padre alejaban a los pretendientes, y eso, para don Raimundo, era la peor de las vergüenzas. En lugar de protegerla, él la culpaba por la soledad que enfrentaba cada día. Isabela escuchaba palabras ásperas que la marcaban como hierro al rojo vivo. Le recordaban su vergüenza en cada comida, en cada vestido ajustado, en cada reunión donde debía esconderse, en los rincones de la casa, en la soledad de su habitación, rodeada de espejos que reflejaban más las ofensas que su propia imagen. Isabela soñaba con una vida en la que pudiera ser amada por quien era, un mundo donde su valor no dependiera de la forma de su cuerpo, sino de la nobleza de su alma. El mundo de Isabela era gris y silencioso, y la sombra de don Raimundo se cernía sobre ella como una maldición. Impedía que cualquier rayo de afecto o aceptación se acercara a su vida. En ese tiempo y en ese lugar, Isabela, que era tan solo una figura olvidada dentro de una casa grandiosa, condenada a cargar el peso del desprecio paterno y las exigencias de una sociedad implacable. Llegó el día del gran baile en la mansión del Valle, una noche esperada por la élite de la ciudad como símbolo del poder y la opulencia de aquella familia. Los salones estaban adornados con velas resplandecientes, telas de seda y arreglos florales que desprendían fragancias dulces
y empalagosas. Los nobles desfilaban, sus trajes refinados, sus joyas brillantes y sus palabras falsas, tejiendo halagos, cargados de veneno disfrazado. Era una noche donde las apariencias valían más que las verdades, y el orgullo de don Raimundo volvería a exhibirse ante esa sociedad que tanto veneraba. Isabela, contrariada y ansiosa, fue obligada a asistir. Su corazón latía acelerado, no por la emoción del evento, sino por el temor de lo que podría suceder. Ella sabía que no era bienvenida entre aquella gente, que sus ojos la juzgarían con desprecio, que sus sonrisas serían burlas disfrazadas. La vistieron con un vestido lujoso, demasiado ajustado, como si intentaran moldear su cuerpo al estándar impuesto, ahogando no solo su figura, sino también su dignidad. Cuando descendió por las escaleras principales, todos los ojos se volvieron hacia ella, pero no con admiración. Un silencio cortante se apoderó del aire por un breve instante, antes de convertirse en murmullos crueles. Jóvenes nobles, hijos de marquese y muchachas arrogantes, comenzaron a reír, escondiéndose detrás de abanicos y copas de cristal. Uno de ellos, embriagado por el vino, se atrevió a lanzar una frase en voz alta. Deberían reforzar el suelo para soportar semejante carga. Las risas estallaron como un trueno contenido, y el rostro de Isabela ardió de vergüenza y dolor. Don Raimundo, que hasta ese momento ostentaba sonrisas políticas, advirtió la escena y sintió su orgullo desplomarse ante las miradas de los demás. Para él, aquello era inaceptable. La burla no solo hería a su hija, hería principalmente su reputación. Su rostro se endureció, sus ojos se afilaron como cuchillas, y sin pensarlo dos veces atravesó el salón y tomó a Isabela por el brazo con fuerza desmedida. Las risas cesaron y el salón se sumió en un silencio tenso y gélido. Arrastrada fuera del salón, Isabela apenas podía contener las lágrimas, pero en lugar de consuelo, recibió la sentencia más cruel que jamás habría imaginado. Don Raimundo, consumido por un odio ciego, declaró ante sus sirvientes más cercanos y algunos invitados discretos que esa sería la última vez que su hija le haría pasar semejante vergüenza. Sin titubear, ordenó que trajeran a Malik, un esclavo recién llegado. Malik era un hombre de mirada firme y pasado sombrío. Su llegada a la mansión había ocurrido hacía apenas unas semanas y ya cargaba cicatrices en el cuerpo y en el alma. Era respetado entre los demás esclavizados, no por su fuerza, sino por la dignidad silenciosa que portaba. Algo raro en medio de aquella irrealidad tan cruel. Don Raimundo, ciego por su orgullo herido, decidió usar a Malik como instrumento de castigo. Anunció con fría crueldad que Isabela sería entregada a él como esposa. Así, la deshonra de la familia sería escondida, lejos de los ojos de la nobleza. La noticia cayó sobre Isabela como una sentencia de muerte. Entregar a una dama noble a un esclavo era más que un castigo, era destruir por completo cualquier esperanza de redención social. Malik permanece inmóvil, mirando al marqués, sin miedo, pero también sin sumisión. El destino de ambos quedaría sellado esa misma noche por las manos de un hombre cuya vanidad era mayor que el amor por su propia hija. Para don Raimundo, aquello resolvería dos problemas a la vez: deshacerse
de la hija indeseada y castigar al esclavo, uniéndolos en una unión marcada por la vergüenza y la humillación, Isabela, destrozada por dentro, no tuvo siquiera el derecho a protestar. Los murmullos se esparcieron por la mansión mientras el baile continuaba, fingiendo que nada había ocurrido, porque en aquellos círculos de poder las apariencias siempre valían más que la verdad. Malik era un hombre que cargaba en su mirada la profundidad de muchas vidas, como si su alma hubiera conocido más que los ojos de cualquier otro en aquella casa. Su piel, marcada por cicatrices, contaba historias de azotes, de batallas, libradas en silencio, y de injusticias que el tiempo intentó borrar, pero que seguían allí, grabadas como recordatorios crueles de su condición. Aunque su posición lo obligaba a la sumisión, había algo en su porte que delataba un espíritu indomable, una dignidad que ni las cadenas más pesadas habían podido quebrar. Los demás cautivos lo respetaban, no solo por su fuerza física, sino por la bondad que transmitía en cada gesto. Malik era conocido por ayudar a los más débiles, compartir lo poco que tenía y proteger a quienes no podían defenderse. Era el primero en enfrentar a los capataces cuando la injusticia cruzaba los límites, aún sabiendo que cada acto de valor le costaría más dolor, pero él jamás bajaba la cabeza. Un silencio noble habitaba en sus actos, y hasta los señores más crueles y brutales sentían un escalofrío al mirarlo a los ojos. Nadie sabía con certeza de dónde había venido. Corría entre los esclavos la leyenda de que Malik había sido un príncipe en su tierra natal, traicionado por aquellos que debían protegerlo y vendido como mercancía por manos cubiertas de ambición. Se decía que lo separaron de su familia y lo trajeron encadenado cruzando el océano, arrancado de su destino real para vivir bajo el yugo de hombres mezquinos y crueles. Las marcas en su cuerpo no venían solo de los castigos en la plantación, sino de guerras antiguas, libradas mucho antes. De pisar esas tierras extranjeras, dentro de él había memorias que intentaba olvidar, imágenes de palacios adornados en oro y noches iluminadas por antorchas, voces respetuosas que lo saludaban como señor. Pero ahora lo trataban como un objeto, como un animal de carga, y aún así nunca permitió que el odio corrompiera su esencia. Malik encontraba fuerza en la fe silenciosa que guardaba. Creía que la justicia divina algún día tocaría los corazones más endurecidos. Su mirada, fija en el horizonte, parecía buscar algo más allá de las cercas, como si esperara que en cualquier momento el viento le trajera noticias de su verdadera sangre. Los que convivían con él notaban que, a pesar de tanta herida, Malik jamás perdía la capacidad de consolar. Su tono de voz sereno, sus palabras justas y esa forma de mirar a las personas más allá de sus apariencias lo convertían en un hombre admirado, incluso por quienes lo mantenían cautivo. La mansión del Valle jamás había albergado a alguien como él. Era imposible no percibir que Malik no pertenecía a ese destino. Había nobleza en sus gestos, un modo de caminar erguido, incluso en medio de la miseria. Una forma de tratar a los demás que parecía aprendidas en cuna de oro y no en la esclavitud. Él sabía que su historia no terminaría allí. Guardaba un secreto enterrado en el pasado, algo que, de salir a la luz, podría cambiar no solo su vida,
sino la de esas tierras. En su pecho, la memoria de quien fue y la promesa hecha a su madre. Antes de ser separado de ella, sostenían su resistencia. Malik creía que el Creador jamás abandona a los justos y que, por larga que sea la noche, la aurora siempre llega, y en ese lugar de injusticia y dolor, el encuentro con Isabela sería la chispa que volvería a encender la esperanza que creía olvidada. La noche siguiente al baile quedó marcada para siempre en la memoria de todos los que habitaban la mansión del valle. Don Raimundo, implacable y consumido por el rencor, organizó a toda prisa una ceremonia vergonzosa, no para celebrar una unión, sino para sellar una sentencia cruel, un acto que reflejaba más la podredumbre de su alma que cualquier gesto de justicia o de honor. No hubo flores, no hubo música, y las velas encendidas no buscaban iluminar un momento de alegría, eran para exponer la vergüenza de su hija ante los ojos atentos de criados, esclavos y algunos pocos señores aliados que presenciarían la humillación definitiva. Isabela, pálida, con los ojos marcados por una noche sin sueño, fue arrastrada hasta el patio principal de la propiedad. Sus pasos, pesados y temblorosos, retumbaban sobre el suelo de piedra. Las voces se apagaron al verla aparecer, vestida con ropas sencillas, muy lejos de los trajes nobles que alguna vez le pertenecieron. Su rostro, inclinado, buscaba esconderse, pero no había rincón seguro para quien había sido puesta a merced de la crueldad ajena. Los susurros, esta vez, no eran de burla, eran de pesar. Hasta los cautivos, acostumbrados a las peores atrocidades, sintieron un nudo en la garganta al presenciar tamaña injusticia. Malik estaba allí, de pie, el rostro imperturbable, los brazos cruzados sobre el pecho, marcado por cicatrices. No había miedo en su mirada, tampoco rabia, solo un silencio denso, cargado de compasión y de un respeto que pocos sabían comprender. Él sabía lo que aquella ceremonia significaba, sabía que para el hombre que ahora dictaba órdenes, Isabela no era más que una moneda de cambio, un recurso torcido para castigar y humillar. El marqués, con su voz grave y despiadada, anunció que su hija, indigna de la sangre noble que corría por sus venas, sería entregada a Malik para que, lejos de las gracias de la alta sociedad, pagara por la vergüenza causada. Las palabras golpearon a Isabela como latigazos y no se le permitió defensa alguna. No hubo bendición ni testigo de amor, solo el juicio frío de un hombre que confundía el honor con la soberbia. Al finalizar aquella ceremonia improvisada, Isabela fue conducida al viejo alojamiento donde vivía Malik, una construcción modesta, alejada de la casa principal. Sus ojos, aún cubiertos de lágrimas, no sabían qué esperar. En su mente, una tormenta de miedo y vergüenza se mezclaba con el horror de imaginar lo que podría sucederle. Se sentía como una prisionera, condenada a un destino que jamás eligió. Pero fue entonces, en el silencio sombrío de aquella habitación humilde, cuando algo inesperado ocurrió. Malik, con la mirada serena y la voz baja, le dijo que no debía temer, que jamás pondría
las manos sobre ella, sin su consentimiento. Sus ni palabras fueron suaves como una plegaria y por primera vez Isabela escuchó su voz, lejos de las órdenes y los gritos de la esclavitud. Malik le ofreció lo único que jamás le habían dado: respeto. Le preparó un rincón para que pudiera descansar, separado del suyo, y antes de abandonar el aposento, le deseó una noche tranquila. Isabela, todavía desconfiada, sintió que algo dentro de sí se quebraba, como si una muralla levantada por años de desprecio y soledad comenzara a derrumbarse ante aquel gesto inesperado de ternura. Malik, ese hombre, marcado por las cadenas y despreciado por su condición, mostraba más humanidad y nobleza de espíritu que cualquier otro que ella hubiera conocido. Aquella noche no hubo toques forzados, ni palabras duras, solo un silencio respetuoso y la desconcertante paz de quien, incluso en medio de la miseria y el dolor, eligió preservar la dignidad del otro. Isabela se durmió, por primera vez, sin el peso de la violencia inminente, y en medio de la sombra comenzó a percibir que tal vez allí, donde menos lo esperaba, podrían hacer algo más fuerte que la humillación. Malik había plantado la semilla de un respeto profundo, capaz de desafiar la lógica cruel de aquel mundo injusto. En los días que siguieron a aquella ceremonia forzada, Isabela vivía envuelta en un silencio desconcertante. Ya no había órdenes rígidas ni miradas reprobadoras, siguiéndola a cada movimiento. Por primera vez no se sentía vigilada ni comparada, pero tampoco libre. Era como haber sido liberada y aprisionada al mismo tiempo. Malik no la buscaba con intenciones torpes, tampoco exigía nada, solo respetaba su espacio, su dolor y su presencia, como si entendiera en lo más íntimo que el amor verdadero jamás se impone, nace, crece en el terreno fértil de la libertad. Al principio, Isabela lo observaba desde lejos, con recelo y curiosidad. Esperaba que, en cualquier momento, él revelara un lado cruel, brutal, como tantos hombres que había conocido en su infancia marcada por la autoridad y la frialdad. Pero los días pasaban y con ellos surgía una nueva percepción. Malik no era un simple esclavo. Había en él una elegancia natural, una sabiduría en sus gestos, una firmeza en la mirada que no intimidaba sino acogía. Se mostraba como un hombre de lecturas, que conocía idiomas y relatos de tierras lejanas. Durante las noches silenciosas, compartía con Isabela viejas historias, versos que había aprendido en su juventud, enseñanzas de otras culturas que guardaba como reliquias en su memoria. Sus palabras no eran decoradas, eran vivas, profundas y cargadas de sentido. Isabela, fascinada, lo escuchaba como quien encuentra agua en medio del desierto. Era la primera vez que alguien la hacía sentir inteligente, curiosa, parte de algo que iba más allá de su apariencia. Con el tiempo, la desconfianza se fue disolviendo. Isabela comenzó a notar pequeños detalles, el cuidado con el que Malik separaba las frutas que sabía que a ella le gustaban, el modo
en que bajaba la voz al dirigirse a ella y cómo siempre la escuchaba, sin interrumpir, incluso cuando su emoción desbordaba. La convivencia forzada, que antes parecía una prisión cruel, se transformó en refugio. En ese espacio humilde, ella probó por primera vez el sabor del respeto mutuo, de la verdadera gentileza, de la compañía sin juicios. Las miradas entre ambos comenzaron a ganar calor, pero no el calor del deseo inmediato. Era algo más sereno, más limpio, como si dos almas cansadas encontraran abrigo, una en la otra. Isabela, que siempre se había sentido invisible, comenzó a mirarse a través de los ojos de Malik, y al hacerlo, descubrió que había belleza en ella, no la belleza que exigían los salones nobles, sino la belleza de quien ama, siente y vive con verdad. Malik, por su parte, veía en Isabela lo que el mundo entero se negaba a ver: una mujer de valentía silenciosa, que había soportado humillaciones sin permitir que la crueldad la convirtiera en piedra. Él admiraba la dulzura oculta bajo capas de dolor, la delicadeza en sus gestos contenidos y la capacidad de sonreír después de tanto llorar. Cuanto más la conocía, más se convencía de que esa mujer no era un castigo, como había afirmado el marqués. Era un regalo divino, un espejo de su propia lucha por dignidad. Lo que empezó como una imposición se transformó lentamente en complicidad. No había promesas ni besos robados. Había una construcción lenta, firme, como un jardín que brota entre los escombros. Isabela ya no lo veía como un esclavo. Malik ya no la veía como una hija rechazada. Se veían como dos seres humanos quebrados, intentando juntos descubrir el sentido de sus heridas. Y así, sin prisas y sin ruido, nació entre ellos un amor prohibido. No por los corazones, sino por las reglas de un mundo injusto. Un amor que, a diferencia de los otros, no empezó por el toque, sino por la escucha, por la mirada y por el respeto. Era el inicio de algo que nadie habría imaginado posible, pero que el cielo, en su infinita sabiduría, ya había escrito mucho antes de que los hombres intentaran impedirlo. El tiempo, con su manera discreta de curar heridas y de revelar verdades, fue tejiendo entre Isabela y Malik una confianza que ninguno de los dos había conocido antes. Lo que comenzó como una obligación se transformó en algo más profundo, algo inexplicable, como si el destino, cansado ya de tantas injusticias, decidiera, por un breve momento, corregir la ruta de dos almas perdidas. Y fue en ese ambiente de complicidad silenciosa que Malik, seguro de que el amor de Isabela ya no nacía de la lástima ni de la costumbre, sino de un reconocimiento verdadero, decidió revelar el peso más grande que guardaba en el pecho. Aquella noche, bajo el discreto brillo de la luna, Malik encontró fuerzas para contarle a la joven noble lo que jamás había confesado a nadie desde que sus cadenas fueron puestas. Su voz, antes tan firme, tembló al iniciar la historia. Le dijo que mucho antes de que sus pies tocaran aquella tierra extranjera, él había sido príncipe de un reino lejano, nacido en cuna de oro,
rodeado de sabiduría, música y respeto, hijo mayor del rey. Su infancia había estado marcada por el aprendizaje de las artes, la filosofía y la estrategia, preparado desde muy pequeño para gobernar y proteger a su pueblo. Pero donde hay poder, hay envidia, y donde hay herederos, habita la ambición. Malik relató que en la oscuridad de una noche silenciosa, sus propios hermanos, movidos por la sed de poder, tramaron su caída, lo acusaron de conspiración y traición. Levantaron mentiras que se convirtieron en verdades a los ojos de quienes deseaban verlo fuera del camino. Su padre, consumido por la desilusión y manipulado por los hijos ambiciosos, ordenó su arresto, y para humillarlo, para borrar su nombre de la historia, lo vendió como esclavo a mercaderes extranjeros. De príncipe, Malik pasó a ser mercancía, de señor a propiedad. Mientras hablaba, sus ojos no buscaban compasión, solo comprensión. No narraba aquello para provocar lástima, lo hacía para compartir el peso de una existencia marcada por la injusticia. Isabela, al escuchar esa revelación, sintió que su corazón se apretaba en el pecho. Todas las humillaciones que ella había vivido parecían pequeñas frente a lo que Malik había soportado. Veía en él no solo a un hombre que había sobrevivido, veía a alguien que, aun despojado de todo, mantenía intacto su sentido del honor, su bondad y su fe en un propósito más alto. Las lágrimas corrieron silenciosas por el rostro de Isabela, no de tristeza, sino de indignación ante un mundo tan cruel, y de profunda admiración por aquel hombre que se mantenía digno, incluso frente al abismo. Sin dudar, tomó sus manos y con la voz quebrada le hizo una promesa. Juró que lo ayudaría a recuperar su libertad y, más aún, a restaurar su nombre y la dignidad que le habían robado. No sabía cómo ni qué riesgos tendría que enfrentar, pero estaba segura de que la injusticia no podía triunfar para siempre. Aquel momento selló entre ellos una alianza indestructible, no basada en títulos ni en convenios, sino en amor, lealtad. Y Isabela dejó de ver a Malik como alguien inferior o diferente. Comenzó a verlo como un hombre digno de respeto y merecedor de ser llamado por su verdadero nombre. Y Malik entendió que no toda la nobleza habita en los salones, que a veces los corazones más puros florecen donde menos se espera. Y allí, en ese instante, bajo la protección silenciosa de la noche, dos almas, marcadas por las cicatrices de la vida, decidieron enfrentar juntas el destino, con la certeza de que ningún pasado robado podría impedir el renacer de quien lleva en sí el valor de volver a empezar. La transformación de Isabela no pasó desapercibida ante los ojos atentos y calculadores de la condesa Valeria, una mujer de ambición insaciable y corazón endurecido por los años y el rencor acumulado. Valeria siempre había visto a Isabela como un estorbo, un obstáculo incómodo en sus planes de consolidar el dominio absoluto sobre las tierras y las riquezas de la familia del Valle, casada con don Raimundo, más por conveniencia que por cualquier afecto verdadero. Valeria cargaba consigo una envidia antigua contra la difunta madre de Isabela, una mujer cuya memoria
Aún habitaba discretamente en los pasillos sombríos y en las miradas piadosas de los más antiguos de aquella mansión. Con el paso de los días, Valeria comenzó a notar algo distinto en el rostro de Isabela. Ya no era la joven sumisa y rota que deambulaba por la casa como una sombra avergonzada. Ahora había en ella una luz diferente, un brillo discreto que se escapaba, incluso bajo el peso de las humillaciones. Y eso incomodaba a la condesa de una manera insoportable, más aún cuando descubrió que la razón de ese cambio tenía nombre y rostro. Malik, un esclavo, un hombre que, a los ojos de Valeria, no debía ocupar otro lugar que no fuera la esclavitud. Pero allí estaba, ganando espacio, en un corazón que ella había jurado mantener oprimido. El resentimiento de Valeria se transformó en veneno. La simple idea de ver a Isabela feliz, aunque fuera en secreto y en lo sencillo, se convirtió para ella en una afrenta personal. Y movida por esa envidia corrosiva, decidió destruir lo que comenzaba a florecer entre ambos. Con la astucia de quien manipula sin dejar huellas, comenzó a esparcir rumores entre los criados y los visitantes habituales. Susurraba que Malik había embrujado a Isabela con rituales prohibidos y que pretendía utilizarla para acercarse al poder y a la fortuna de los del Valle. Pero Valeria no se conformaba con palabras al viento. Ella quería pruebas, quería un escándalo, quería reducir a Isabela a la humillación definitiva y hacer pagar a Malik por el atrevimiento de conquistar a aquellos que la sociedad jamás le permitiría. Así trazó una trampa cruel. Plantó cartas anónimas en la habitación de don Raimundo, cartas que insinuaban que Malik y otros esclavos planeaban una revuelta usando a Isabela como cómplice. Las palabras, meticulosamente elegidas, eran dagas que herían no solo la reputación de la joven, sino también la estabilidad de toda la casa del Valle. Al mismo tiempo, Valeria sobornó a algunos esclavos temerosos, les prometió libertad y monedas de plata que jamás llegarían a sus manos. Manipuló a sirvientas envidiosas, alimentó rumores entre los invitados de la alta sociedad y susurró al oído de don Raimundo, inflamando su ira contenida y su orgullo herido. Cada nuevo rumor arrastraba el nombre de Isabela más hacia el fango, mientras Malik, sin saber de dónde venía tanta maldad, comenzaba a sentir el peso de las miradas acusadoras y de los murmullos venenosos. Valeria, con su frialdad calculada, se aseguraba de actuar entre las sombras, fingiendo compasión y preocupación por su hijastra, cuando en realidad tramaba su ruina. Isabela, por su parte, comenzó a percibir que algo extraño se movía a su alrededor. Las personas evitaban mirarla, los criados ya no la saludaban como antes, y don Raimundo había retomado ese gesto severo que siempre precedía sus decisiones más crueles. Malik, atento, sabía que estaban siendo rodeados, pero no podía probar nada. La desconfianza se cernía sobre ellos, como una tormenta a punto de estallar. Y detrás de todo, Valeria, sonriendo, en la penumbra, esperaba el momento exacto para asestar el golpe final y destruir no solo el amor prohibido, sino también la dignidad de Isabela y el nombre de Malik para siempre. En las profundidades de la noche,
mientras la mansión del valle reposaba bajo el pesado silencio de la opresión, un murmullo comenzaba a crecer entre aquellos que solo eran vistos como sombras en los vastos terrenos de la propiedad. Los esclavos, cansados de soportar látigos, humillaciones y el desprecio implacable de sus amos, encontraban en Malik a un líder, un hombre que personificaba la valentía y la esperanza. Su pasado noble, aunque oculto bajo las cicatrices del sufrimiento, encendía en sus seguidores un deseo ardiente de libertad, un anhelo por un futuro donde pudieran caminar sin cadenas, sin miedo y con la dignidad restaurada. Las conversaciones secretas ocurrían en los rincones más escondidos, lejos de los oídos vigilantes de los capataces. Malik, con voz firme y mirada penetrante, compartía su sueño, un sueño de justicia, de libertad. Trazaba planes precisos para una fuga audaz. Sabía de los riesgos, de la brutalidad que les esperaba si eran descubiertos, pero la llama de la libertad ardía más fuerte que el miedo a la muerte. Cada palabra suya era una invitación a la esperanza, un llamado para que los oprimidos por fin se levantaran, para romper esas cadenas invisibles que los ataban desde hacía tanto tiempo. Isabela, hasta entonces confinada a las frías paredes de la mansión, observaba aquella transformación con el corazón dividido. El amor que había nacido entre ella y Malik había roto las barreras sociales y las crueles órdenes de su padre. Dentro de ella crecía la certeza de que su vida había sido hasta entonces una prisión más cruel que cualquier celda. La decisión frente a ella era dolorosa, pero clara: permanecer en la ilusoria seguridad de la nobleza, donde era un peso y un castigo, o arriesgarlo todo por la libertad y por el amor que Malik le ofrecía. Movida por esa convicción, Isabela tomó una decisión que cambiaría su destino. Para siempre huiría, no solo de la casa, que la despreciaba, sino también de esas cadenas invisibles que encarcelaban su alma. Abandonaría los salones adornados, las telas finas y el título que la condenaban a una vida sin afecto verdadero. Uniría su fuerza a la de los esclavos. Enfrentarías lo desconocido, los peligros y la incertidumbre, porque por primera vez veía en el horizonte una esperanza real, un sueño digno de ser vivido. La noche de la fuga se cubrió de un silencio tenso y una ansiedad que cortaba el aire. Malik guiaba al grupo con paso firme. Cada paso era una victoria silenciosa contra las cadenas del pasado. Isabela, aunque temerosa, se sentía más viva que nunca. En aquellos momentos, lo que importaba no era lo que dejaban atrás, sino aquello que buscaban por delante: libertad, amor y la posibilidad de reescribir sus propios destinos. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo, ellos dejaban atrás no solo la mansión del valle, sino toda una vida de dolores y humillaciones. Malik e Isabela, lado a lado, enfrentaban lo desconocido con la valentía que solo el amor verdadero y la fe pueden inspirar. La travesía sería dura, el futuro incierto, pero la llama que ardía en sus corazones era más fuerte que cualquier adversidad.
La furia de don Raimundo, inflamada por el ultraje y la traición que sentía en su propia sangre, era como un incendio voraz que consumía toda la razón y la humanidad que aún pudiera existir en aquel hombre. Su honor, manchado por la fuga de su hija y de los esclavos, era una herida abierta que palpitaba con un dolor insoportable, alimentada por el orgullo herido y una sed insaciable de venganza. Sin medir consecuencias, el marqués convocó a sus secuaces más leales, hombres endurecidos por la violencia y la ambición. Les ordenó una cacería implacable, destinada a aplastar cualquier rastro de rebeldía que se atreviera a desafiar su autoridad. La persecución no sería solo una búsqueda de fugitivos, sino un acto ejemplar de castigo, una demostración brutal de poder, para que nadie más osara soñar con desafiar el orden establecido. Los ladridos de los perros se escuchaban en las noches oscuras y los caballos levantaban nubes de polvo mientras atravesaban los senderos, ocultos en la espesura. Cada paso era seguido por ojos atentos y armas afiladas. Los hombres del marqués avanzaban sin piedad, decididos a capturar a los rebeldes a cualquier precio. Malik, consciente del peligro que acechaba a todos, y sobre todo a Isabela, asumió el peso de la responsabilidad con una valentía que iba más allá del miedo. Sabía que el destino de muchos dependía de esa fuga y que, para proteger a la mujer que amaba, tendría que lanzarse al peligro sin vacilar. Su mente calculaba cada riesgo, cada curva en el camino. Buscaba grietas y oportunidades para despistar a los perseguidores. En su alma ardía un fuego indomable, alimentado por la fe y la convicción de que la justicia divina jamás abandona a quienes luchan por su libertad. Durante las largas jornadas, por la espesura, Malik se colocaba siempre entre los captores, Isabela su cuerpo, convertido en escudo frente a las amenazas invisibles que se escondían en la oscuridad. Sabía que no podía fallar, que cualquier error costaría vidas y sueños. A pesar de las heridas abiertas y del cansancio acumulado, su fuerza se renovaba al contacto con el amor y la esperanza que palpitaban en el pecho de la joven noble a su lado. Isabela, aunque marcada por el miedo y la incertidumbre del futuro, encontraba en Malik un refugio, su presencia firme, su mirada decidida y su palabra serena eran anclas que la mantenían a salvo del abismo del desespero. Cada paso dado juntos fortalecía el lazo que los unía. Ella comprendía que por más dura que fuera la jornada, allí estaba alguien dispuesto a enfrentar cualquier tormenta por ella, a veces cuando los perseguidores se acercaban demasiado. Malik usaba su astucia para desviar la atención, dejaba pistas falsas y trampas improvisadas. Conocía cada rincón del bosque, cada sombra donde podrían ocultarse, y guiaba al grupo con la seguridad de quien no solo luchaba por libertad, sino por su propia vida. La batalla silenciosa contra el tiempo y contra los hombres crueles parecía interminable. Cada instante de calma era un tesoro raro que les daba fuerza para continuar. Don Raimundo, impaciente y enfurecido, aumentaba la presión, dispuesto a arrasar todo y a todos para recuperar el honor perdido. Su cacería no era solo física, era un ataque directo a las esperanzas de quienes se atrevían a soñar con justicia. Sin embargo, a pesar de la brutalidad del marqués, Malik
e Isabela seguían adelante, sostenidos por la fuerza del amor y por la fe que les hacía creer que incluso en las sombras más densas la luz de la libertad podía brillar. La sombra de la condesa Valeria, que por tanto tiempo había flotado sobre la mansión del valle con su veneno silencioso, finalmente comenzó a desmoronarse ante las verdades que escapaban de bocas calladas y de las pruebas que surgían en medio del caos provocado por la rebelión, el juego de intrigas, mentiras y manipulaciones que ella había tejido con maestría durante años. No resistió al peso de las acciones y a las inevitables consecuencias de su ambición desenfrenada. Las máscaras cayeron y el verdadero rostro de 1900, la condesa, marcado por la crueldad y la sed insaciable de poder, fue expuesto con una intensidad que nadie pudo ignorar. Los murmullos que corrían por los pasillos se transformaron en acusaciones claras y directas, documentos escondidos, testimonios de antiguos sirvientes, cartas comprometedoras y confesiones arrancadas. A los aliados más cercanos de Valeria formaban un mosaico de traición tan profundo que sacudió los cimientos de la Casa del Valle. Entre las revelaciones más impactantes, destacaba la participación directa de la condesa en el asesinato de la madre de Isabela, un crimen cubierto bajo un velo de tristeza y silencio, pero que ahora salía a la luz como una verdad devastadora para corazones y mentes. Don Raimundo, hombre conocido por su dureza y la rigidez de sus juicios, se vio obligado a enfrentar al monstruo que había dejado crecer dentro de su propia casa. La traición de Valeria no era solo contra él, sino contra todo lo que él creía que era su honor y legado. Con semblante sombrío, el marqués declaró su condena contra la condesa, la apartó del poder y amenazó con castigos severos que reflejarían la gravedad de sus actos. Pero, a pesar de que la justicia comenzaba a abrirse camino, había un peso en el aire, una sensación angustiante de que el daño ya estaba hecho y que fuerzas mayores conspiraban para traer una tragedia aún mayor. El ambiente en la mansión se volvió tenso. Miradas cargadas de miedo, ira y tristeza se cruzaban en cada sala. La caída de Valeria no trajo alivio inmediato. Al contrario, habría un vacío de incertidumbres y la inminencia de sucesos que nadie podía evitar. La familia del Valle, antes sólida y temida, ahora enfrentaba una crisis que superaba rivalidades y alcanzaba el alma de cada uno de sus miembros. Isabela, aún conmovida por la pérdida de su madre y los horrores vividos, sintió que la tormenta se acercaba con fuerza arrolladora. Malik, siempre a su lado, mantenía la fe firme, pero incluso él sabía que ese momento sería decisivo, un punto de inflexión que definiría si podrían sobrevivir a las sombras que se acumulaban. El amor que los unía era fuerte, pero el destino, cruel e implacable, parecía preparar la prueba final, la última batalla, donde no solo sus vidas, sino sus corazones y esperanzas serían puestas a prueba. La caída de la condesa Valeria fue más que un castigo. Fue el inicio de un nuevo capítulo, un momento donde justicia y venganza se entrelazaban y donde la línea entre el bien y el mal se volvía más tenue que nunca. Pero el reloj no se detenía y la tragedia anunciada ya no podía ser evitada. La mansión del Valle, escenario de tantos secretos y dolores, se preparaba para un desenlace que marcaría para siempre la historia de quienes vivían allí y luchaban por amor, redención
y libertad. Malik siempre supo que el camino hacia la libertad y el amor verdadero estaría pavimentado de desafíos que exigirían coraje más allá de lo común. Cuando llegó a sus oídos la noticia de una emboscada inminente, no dudó ni un instante. Sabía que Isabela, tan frágil a los ojos del mundo, sería el blanco principal de quienes querían apagar la luz que comenzaba a florecer en su vida. Sin pensar en las consecuencias para sí mismo, Malik decidió ponerse entre el peligro, y la mujer que amaba ofreció su cuerpo como escudo, su vida como precio de protección. El enfrentamiento que siguió fue brutal e implacable. Malik enfrentó a sus agresores con la ferocidad de un hombre que en su pecho llevaba no solo el deseo de sobrevivir, sino el compromiso de proteger lo más precioso. Aunque gravemente herido, sus fuerzas no se agotaron por completo. El amor y la determinación pulsaban en sus venas, dándole la resistencia para resistir el dolor y mantenerse firme frente a la tormenta. La escena, testimoniada por pocos, reveló un héroe oculto bajo la piel de esclavo, alguien con un alma noble, capaz de sacrificarlo todo en nombre de la justicia. Don Raimundo, que hasta entonces había sido inflexible, sintió un dolor inesperado al ver a Malik, aquel hombre que despreciaba, tendido en sufrimiento, salvando a la hija que había rechazado. La imagen del esclavo herido provocó en el marqués un choque profundo que lentamente deshizo el orgullo arrogante que lo cegaba desde hacía tanto. Confrontado con la fragilidad de la vida y la demostración de un amor que trasciende barreras sociales, Don Raimundo sintió el peso de sus errores y omisiones. Arrepentido y desolado, se acercó a Isabela, con lágrimas en los ojos, palabras ahogadas por la emoción y un pedido sincero de perdón que jamás había pronunciado. Reconoció no solo el dolor que causó a su hija, sino también la dignidad y grandeza de Malik, el hombre que, contra todo pronóstico, había demostrado ser más humano y generoso que él mismo. Por primera vez, Don Raimundo vio más allá de títulos y apariencias, comprendiendo que la verdadera nobleza reside en el corazón y en la capacidad de amar incondicionalmente. En ese momento de vulnerabilidad, la mansión del Valle fue tocada por una luz diferente, una esperanza que no dependía de sangre ni riquezas, sino del reconocimiento de lo que realmente importa: la fe, el amor y la redención. Malik, aunque debilitado por el sacrificio, se convirtió en símbolo de resistencia y transformación. Mientras Don Raimundo, frente a la inminencia de la pérdida, enfrentaba la dura realidad de sus propios prejuicios y la urgencia de reparar los daños causados, Isabela, al ver el sacrificio de Malik y el cambio en el corazón de su padre, sintió una mezcla de dolor y esperanza. Sabía que el camino seguiría siendo arduo, pero en ese instante la posibilidad de un nuevo comienzo surgía con fuerza renovada. La redención no era solo para Don Raimundo, sino para todos que por orgullo o miedo se habían alejado de lo que verdaderamente importa. Y así, entre lágrimas y promesas silenciosas, se dibujaba una nueva etapa, donde el amor y el perdón se mostraban como las llaves para transformar la oscuridad en luz. Malik emergió de las sombras de la adversidad con una fuerza renovada, su espíritu inquebrantable y su corazón lleno de esperanza. El camino hasta ese momento había estado marcado por pruebas que habrían destruido a cualquier hombre común.
pero en él residía una nobleza que trascendía la condición impuesta por la vida. Con la ayuda de antiguos aliados fieles de su reino lejano, que reconocieron su verdadera identidad y su justicia, Malik logró recuperar no solo su libertad, sino también el título que le fue injustamente usurpado. Ese regreso a su lugar legítimo no fue solo una restauración personal, sino un símbolo poderoso de que la verdad y la justicia pueden prevalecer incluso ante las mayores adversidades. Isabela, que siempre creyó en el amor genuino y en la fuerza que hay en la dignidad, vio cómo su mundo se transformaba. Ahora, junto a Malik, no como una noble caída en desgracia, sino como una mujer plena y respetada, celebró la unión que desafió todas las convenciones sociales y los prejuicios. Su matrimonio no fue solo un lazo de amor, sino un acto de valentía y redención, un testimonio vivo de que las barreras impuestas por los hombres pueden ser derribadas por el poder de la fe, la justicia y el afecto verdadero. Don Raimundo, conmovido por la transformación que vio en su hija y en el hombre que ella eligió amar, sintió su orgullo disolverse y su corazón abrirse a un nuevo tiempo. Con humildad, renunció a su título y posesiones en favor de Isabela, reconociendo que el verdadero legado de la familia no está en las riquezas ni apariencias, sino en el amor y la justicia que perduran a través de las generaciones. Esa decisión representó el cierre de un ciclo de prejuicio y orgullo que durante mucho tiempo amenazó con destruir lo más preciado de esa línea. La mansión del Valle, escenario de tantos dolores y batallas, se convirtió ahora en símbolo de renovación y esperanza. El pasado de humillación y sufrimiento se transformó en memoria, mientras el futuro se abría ante ellos como un camino de paz, prosperidad y verdadera nobleza. Malik e Isabela, finalmente libres para vivir su historia sin cadenas, se convirtieron en inspiración para todos aquellos que creen que el amor verdadero es capaz de superar cualquier barrera, curar las heridas más profundas y restaurar almas y corazones. Y así, entre lágrimas de alegría y promesas silenciosas, se cierra esta historia de dolor y superación, mostrando que, incluso en las noches más oscuras, la luz de la fe y el amor puede iluminar el camino hacia un nuevo amanecer. Un final inesperado, emocionante y lleno de esperanza, que eterniza la valentía de aquellos que nunca desistieron de soñar. Si te emocionaste con esta historia de amor, superación y fe, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos que llegarán profundo a tu corazón. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te inspiró y cómo esta historia cambió tu visión sobre el verdadero valor de la valentía y el amor. Juntos, vamos a esparcir esperanza y transformar vidas.